Desde la antigüedad, el ser humano ha buscado herramientas para facilitar sus cálculos y procesar información. Con el paso del tiempo, esas ideas evolucionaron hasta convertirse en lo que hoy conocemos como computadoras. En este video veremos la historia de la computación a través de sus generaciones, cómo pasamos de enormes máquinas con tubos al vacío a dispositivos portátiles que caben en la palma de la mano. Acompáñanos en este recorrido para descubrir cómo cada generación marcó un cambio en la forma en que trabajamos, nos comunicamos y sobre todo vivimos. Antecedentes. En el 3000 a.C. se inventó el ábaco, que puede considerarse el primer antecedente de la computadora. El primer paso importante en la historia de computadoras lo constituyen las primeras máquinas de calcular mecánicas. En el siglo XVII, una construida por Gottfried Leibniz y la pascalina hecha por Blaise Pascal. En el siglo XX, Charles Babbage ideó dos máquinas, diferencial y analítica. La primera presentaba como principal novedad la salida de resultados por medio de perforaciones sobre una placa. La analítica era capaz de realizar cualquier operación matemática automáticamente. Tenía una unidad de almacenamiento, una de procesamiento, una de entrada de datos y otra de salida. Y en cierto modo, su estructura se mantiene aún en las computadoras modernas. Cabe destacar también el papel de Ada Lovelace, hija de Lord Byron, quien escribió el primer programa para la inexistente máquina analítica. Primera generación, las válvulas de vacío, 1946-1957. En 1904, Fleming patenta la válvula de vacío diodo, con idea de utilizarla para mejorar las comunicaciones de radio. John Atanasoff construyó en 1939 un prototipo de computadora digital electrónica que usaba aritmética binaria. Por eso, desde 1973 se le reconoce como creador del computador moderno. Colossus fue la primera computadora completamente electrónica del mundo que se diseñó explícitamente para poder descifrar los mensajes secretos de los nazis y que Alan Turing y Thomas Flowers presentaron en diciembre de 1943. En 1946, John Presper Eckert y John William Mauchly mostraron al mundo el primer computador electrónico de propósito general, el ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Calculator. Pesaba 30 toneladas y consumía 150 watts. Estaba construido con 18,000 válvulas de vacío y permitía realizar cálculos a una velocidad 100 veces mayor que una persona. Aparece el primer disco magnético en el año 1956, que se utilizó en la máquina RAMAC, Random Access Method of Accounting and Control, de IBM, con una capacidad de 5,000 bytes. Las primeras computadoras comerciales de la década de los 50 fueron el UNIVAC 1 y 2, Universal Automatic Computer, fabricados por Eckert y Mauchly, y la serie 700 de IBM. Las computadoras eran equipos de gran tamaño, escasas capacidad y difícil mantenimiento, que disipaban mucho calor. Los trabajos se realizaban en monoprogramación y se programaba en lenguaje máquina, lo que exigía programadores muy especializados. Segunda generación, los transistores, de 1958 a 1963. La invención del transistor tuvo lugar en 1948 en los laboratorios Bell por William Shockley, John Bardeen y Walter Hauser Rathheim.
La industria de semiconductores fue creciendo y los productos industriales y comerciales sustituían los dispositivos de válvulas de vacío por implementaciones basadas en semiconductores. La velocidad de ejecución del CPU se incrementó hasta alcanzar 200.000 operaciones por segundo. La disminución de tamaño de los módulos permitió introducir unidades lógicas y aritméticas y unidades de control más complejas. En 1961 aparece el IBM 7030 o Stretch, el primer computador que usa segmentación. También tiene una memoria entrelazada y predicción de saltos. Entre las innovaciones arquitectónicas más importantes de esta generación puede destacarse la utilización de memoria virtual para facilitar la tarea del programador a la hora de escribir programas demasiado largos. Estaba formada por la memoria principal y la secundaria. El CDC 6600, diseñado por Seymour Cray de Control Data Corp. En 1964, fue el primer supercomputador comercial de éxito. Tenía arquitectura de carga-almacenamiento y empleaba técnicas de segmentación, además de paralelismo a nivel de unidades funcionales. Otra máquina comercial de esta generación fue el PDP-1, lanzado en 1960 por DS. Una de las innovaciones interesantes fue el empleo de una terminal de video. También comenzó la utilización de lenguajes de programación de alto nivel, como Fortran, cuyo primer compilador desarrolló el IBM en 1957, COBOL y Lisp, ambos en 1959, y apareció el procesamiento por lotes, que será el germen de los sistemas operativos. En 1958, la UNAM instala la computadora IBM 650, primera computadora en América Latina, y se crea el Centro de Cálculo Electrónico. El equipo IBM 650 fue único en el país durante el periodo de 1958 a 1961, motivo por el cual su popularidad fue creciente. Tercera generación, los circuitos integrados, 1964-1971. La invención del circuito integrado a finales de los 50 fue la gran clave para el crecimiento de la industria de computadoras. Jack Kilby, de Texas Instruments, construye el primero en 1958 y Robert Nice, de Fairchild Semiconductor, construye otro en 1959. La introducción de circuitos integrados comerciales empezó en 1961 con componentes RTL, Resistors, Transistors, Logic, que fueron pronto sustituidos por componentes TTL, Transistor, Transistor, Logic. Entre 1961 y 1971, los chips se fueron haciendo mayores y los transistores cada vez más pequeños, de modo que el número de transistores en un chip casi se duplicaba anualmente, y esta predicción se ha denominado posteriormente Ley de Moore. El tamaño de las computadoras se redujo considerablemente, a la vez que aumentó su velocidad y disminuyó el consumo. En 1965 aparece el disco Winchester. Después, en 1970, aparecen los discos flexibles floppy. Wilkes propone en 1965 la memoria cache. La primera implementación comercial la llevó a cabo IBM en su modelo 360-85 en el año 1968 y pronto se hizo común en las grandes máquinas y minicomputadores. IBM creó el OS 360, primer sistema operativo multiprogramado. Además, aparecen el sistema operativo Multics 1965 y después Dennis Ritchie y Ken Thompson crean el Unix 1970 en los laboratorios Bell. En estos años se consiguieron velocidades de procesamiento de 1 millón de instrucciones por segundo. Cuarta generación.
Los microprocesadores, de 1971 a 1980. Esta etapa viene caracterizada por el desarrollo de la técnica de integración LSI, que permite incluir hasta 100.000 transistores en un único chip. El primer microprocesador, el 4004 de Intel, surge en 1971, ideado por Ted Hoff y construido por Federico Fagin. En el año 1970, Fairchild produjo la primera memoria de semiconductores de una capacidad apreciable. La disminución del coste de los SIS permite la fabricación de las primeras computadoras personales. En 1975 apareció el primer sistema de computadora popular basado en microprocesador, el MIPS Altair 8800. El Apple II se introdujo en 1977 con una terminal CRT, un teclado y una disquetera. Fue la primera computadora personal con gráficos en color. En 1978, Intel introdujo el microprocesador de 16 bits 8086. Este diseño fue utilizado por IBM para la computadora personal, el IBM PC, que se presentó en 1981, para el que elige el PC-2 de Microsoft como sistema operativo. Y en 1976 aparece el Cray 1 de Cray Research, el primer supercomputador vectorial. Quinta generación, diseño VLSI, 1981. La aparición de la tecnología VLSI a principios de los 80 puede considerarse como el origen de esta generación, que se caracteriza fundamentalmente por la proliferación de sistemas basados en microprocesadores. Se mejoró la densidad de integración como la velocidad de los circuitos integrados, y actualmente la potencia máxima disipada por los microprocesadores de gama más alta puede alcanzar entre los 100 y los 150 watts. Respecto al ancho de banda proporcionado por cada chip de memoria, durante 10 años se ha observado un incremento del orden de 2/3. También han surgido otras tecnologías de almacenamiento, la óptica y la magnetoóptica. El CD-ROM, introducido por Sony y Philips en 1984, es una memoria de solo lectura basada en tecnología óptica. Los discos ópticos borrables de tecnología magnetoóptica y el disco óptico, el DVD, Digital Versatile Disc. A finales de los 90 hemos asistido a la vertiginosa expansión del Internet y del World Wide Web, WWW, al éxito comercial de los PDAS, Personal Digital Assistants. El papel de la UNAM en esta generación. Algunos de los acontecimientos más importantes fueron los siguientes. En 1989, la UNAM es la primera institución en América Latina en incorporarse a Internet para uso académico y de extensión al público, y en 1991 pone a disposición de la comunidad universitaria la primera supercomputadora en Latinoamérica, Cray YMP 432. También se instalan los primeros computadores telefónicos digitales de la red universitaria más grande de Latinoamérica. En 2007, el entonces rector Juan Ramón de la Fuente puso en marcha la supercomputadora Can-Balam, considerada por los especialistas como la más poderosa de México y Latinoamérica. Está clasificada en la posición 126 de las 500 supercomputadoras más rápidas en el mundo y en el número 44 en los sitios académicos. En 2013 inicia operaciones la supercomputadora MISTLY con una capacidad 17.5. Es catalogada como el equipo más robusto de América Latina. Atiende a una comunidad científica universitaria de 79 grupos de profesores e investigadores provenientes de 15 entidades universitarias.
al efectuar más de 118 billones de operaciones por segundo y contar con una capacidad de almacenamiento en disco de 720 terabytes. Y en 2023, mediante un taller coordinado por la UNAM, 751 estudiantes de 12 países latinoamericanos y caribeños completaron 3 semanas de capacitación intensiva en inteligencia artificial, IA, con enfoque en aprendizaje de máquina y aprendizaje profundo.